De Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Solo Colombia tiene buen futuro en el continente, dice Asamblea del Banco Interamericano. Combates esta noche en Samaniego, Nariño. Municipio está en tinieblas. Nuevo derrumbe en vía al llano destruye avances que se habían logrado. Pacífico desalojo de habitantes de la calle que ocupaban caño en el centro de Bogotá. Cumbre de Ministros presenta programa para reactivar sector agropecuario. Gobierno lanza plan de actualización de catastro para más de 6 millones de predios en campos y ciudades. Corte Constitucional comienza estudios sobre aspersión con glifosato. Están empatados. Partidos de oposición anuncian que no votarán proyecto para ayudar a exministro Arias. Inaudita parálisis de 9 horas en El Dorado por estallido de una llanta en avión privado. Apelarán cadena perpetua impuesta hoy a alias El Chapo. Revelan video de Trump con empresario acusado de abusos sexuales. Brutal accidente de tránsito al quedarse dormido conductor de bus. Hallan otro descuartizado, esta vez en Cúcuta. Nairobi, Helsinki, El Profesor y Bogotá, protagonistas de la exitosa serie La Casa de Papel, llegaron a Bogotá para presentar la tercera temporada. Con ellos nos conectamos en minutos desde el Hotel Grand Hyatt en Bogotá. No me fallen, tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Se prepara una cumbre uribista en Bogotá este fin de semana. 2. Un ex viceministro que recibió un soborno de Odebrecht podría quedar en libertad. 3. ¿Saben quién es uno de los hombres más influyentes en el alto gobierno? Y Miñapa, oigan esto. Empieza la Copa América de mayoristas y será en Bogotá. 1, 2, 3 y la ñapa al cierre. Y en deportes, brutal agresión de técnico y de padres de familia a árbitros en partido de divisiones inferiores en Montería. Todo sobre el primer clásico femenino entre Santa Fe y Millonarios. Susto de Nairo Quintana por caída en el Tour, pero sigue en la carrera. Con Luisa Tobo. Buenas noches. El Banco Interamericano de Desarrollo redujo drásticamente la proyección de crecimiento de la economía para América Latina, exceptuando a Colombia. El informe se conoció al término de la Asamblea de Gobernadores que sesionó en Guayaquil, Ecuador. Desde allí nos informa nuestra enviada especial Claudia Palacios. Claudia, buenas noches. ¿Qué tal, Luisa? La principal novedad del día de cierre de la Asamblea del BID está contenida en el informe macroeconómico que fue presentado esta mañana, en el que a Colombia le va mucho mejor que a la mayoría de países de la región. Así lo explica el economista jefe del BID, Eric Parrado. Las proyecciones de crecimiento del informe macroeconómico del BID, tenemos una proyección de solamente 1,1% para el 2019 como un todo en promedio, y vemos que Colombia está creciendo sobre el 3%. Además de instar a no aumentar el gasto sin tener garantizados los ingresos, el BID llamó a mejorar la calidad de las apuestas en infraestructura, pues suele haber más buenas ideas que proyectos reales. Tenemos que resolver muchos problemas en la región asociado a la escogencia de los proyectos, la calidad de los proyectos, la buena marcha de los proyectos y sobre todo una ejecución más eficiente. Y la crisis en Venezuela volvió a marcar la jornada por los lineamientos que dio el delegado de Juan Guaidó ante el BID. Vamos a eliminar la escasez de divisas con 3 estrategias fundamentales. Una es la reestructuración de la deuda externa. 2 es la apertura del sector petrolero a la inversión. Tercero, vamos a disponer de financiamiento internacional multilateral. La próxima asamblea del BID será en Barranquilla en el primer trimestre del próximo año, y uno de los desafíos de este organismo será llevar novedosos mecanismos de financiación que les permitan a los países tener acceso a más créditos para garantizar su desarrollo, ya que América Latina requiere alrededor de $600 billones cada año para garantizar su adecuada inversión y crecimiento. Y el BID cubre entre 40 a 50 billones de ellos. Desde Guayaquil, en la asamblea del BID, Claudia Palacios, Noticiero CMI. Claudia, muchas gracias, buenas noches. Y de otra parte, a esta hora en Samaniego, Nariño, se registran combates entre el ELN y la policía. El municipio se encuentra sin servicio de energía. Uy, se están tirando metete,
estás girando. Los enfrentamientos se registraron en Samaniego, Nariño, donde la guerrilla del ELN desde los cerros hostigó un puesto de policía. En las imágenes se observan y se escuchan los cruces de disparos. Ve. ¿Y ves? Esas son las de Mejía. El puesto de la policía, que está ubicado en el Parque Central en este momento, se encuentra reforzado en la seguridad. Autoridades no reportan por el momento heridos ni muertos. Sin embargo, Samaniego, Nariño se encuentra en este momento sin el servicio de luz. Dicen las autoridades departamentales que esto es un acto criminal por parte de esta guerrilla. Y no cesan los problemas en la vía al Llano, que ya completa 64 días cerrada. Un nuevo derrumbe en el kilómetro 58 destruyó lo que ya se había arreglado en ese punto crítico. Anoche cayó toda esta cantidad de tierra nuevamente. No cesan los problemas en la vía al Llano. Los cerca de 130.000 metros cúbicos que afirma Coviandes que se habían removido hasta el día de ayer se vio obstruido por la caída de más material en las últimas horas. Las fuertes lluvias de los últimos días han ocasionado desprendimientos esporádicos de material, piedra y lodo en los frentes Villavicencio, Bogotá y Caño Seco del kilómetro 58. El río Negro, que pasa justo por un costado de la vía, se vio afectado por el desprendimiento de la montaña. Más o menos unos 50.000 metros cúbicos. Todo el trabajo que se había realizado se perdió porque volvió a taparse la vía. El gremio de transporte de carga asegura que las pérdidas por el cierre indefinido van en aumento. Hemos calculado que más de 1.000 millones diarios está perdiendo el sector de transporte de carga. Ya viene un acumulado de más o menos 64.000 millones de pesos. En el sector de Guayabetal, Cundinamarca, se mantiene la alerta roja declarada por el IDEAM. Y a esta hora terminan las labores de desalojo del canal de la calle Sexta con carrera 30 en el centro de Bogotá. Cientos de habitantes de calle fueron evacuados pacíficamente del lugar que se había convertido en centro de consumo de drogas y de inseguridad. El caño de la calle Sexta cambió de cara. El lugar, que se había convertido en guarida de habitantes de calle y en la pesadilla de los vecinos de la zona, fue intervenido. Fueron más de 5 horas de patrullajes, requisas, revisiones de caletas e incautaciones. El objetivo era trasladar en su totalidad a los habitantes de calle que hicieron de este caño su casa luego de la intervención del Bronx. ¿Se va para los de paso con las profes o se va para el CTP con la policía? No hay más. Unos accedieron sin problema, pero otros se resistieron a abandonar el lugar. Me estás brindando un servicio. Sí, eso quiere decir que tengo opciones de decir sí o no. Sí, porque yo no quiero. ¿Ese estudiante universitario para dónde me va a llevar? Esto es un abuso de autoridad, hermano. Porque nosotros somos víctimas, no somos delincuentes. Yo reciclo. En este momento tenemos un reporte de 120 personas, 22 mujeres y una persona LGBT que han accedido a conocer los servicios de la Secretaría de Integración Social. Así quedó el caño y según el distrito así se mantendrá. Vamos a hacer presencia permanente en el canal, vamos a hacer control y vigilancia a los establecimientos de comercio que están en el entorno. Durante el operativo se incautaron armas blancas, droga y elementos hurtados. Hemos incautado un número importante de armas más blancas, alrededor de 200. Esta es la intervención número 26 que realiza el distrito en el caño de la calle Sexta. Y las autoridades de Bogotá ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita capturar a los autores del asesinato del intendente Eder Patiño, quien fue baleado al noroccidente de Bogotá. Una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que fue asesinado el policía en Bogotá. Era la 1:19 de la madrugada cuando aparece en escena esta camioneta de alta gama que gira intempestivamente y a alta velocidad hacia el sur de la ciudad. Segundos después, uno de los uniformados que la perseguía se desploma. El policía que conducía la moto intenta auxiliar a su compañero que queda en el piso. Se trataba del intendente Giovanni Patiño, de 41 años y quien estaba próximo a pensionarse. Una vez se acerca la patrulla, disparan inclusive sin bajar los vidrios y impactan a nuestro intendente desafortunadamente en el cuello, ya que él tenía sus elementos de protección como el chaleco, pero lo impactan en el cuello de manera mortal. Las autoridades ofrecieron una recompensa para quien dé información que permita esclarecer el asesinato del policía. El alcalde acaba de anunciar que se ofrecerá una recompensa hasta por 20 millones de pesos. Agradecemos todo el apoyo ciudadano para lograr identificar a los responsables. La camioneta en la que se desplazaban los delincuentes había sido hurtada en la noche del martes en el barrio San José de Bavaria. El intendente Patiño es el 6º policía asesinado en Bogotá en lo corrido del año.
Y a esta hora se adelanta la legalización de captura de un hombre señalado por las autoridades en Bogotá de ser uno de los llamados rompevidrios que venía actuando en el norte de la capital. Alias El Visco, temible rompevidrios del norte de Bogotá, fue capturado por las autoridades luego de varios días de seguimiento de su accionar delictivo en la intersección de la carrera 19 con calle 127. Con dron fue monitoreado el delincuente que se hacía pasar por limpiavidrios para robar a los conductores y sobre todo a las mujeres en esta zona del norte de Bogotá. Y afortunadamente con la información que tenemos esperamos que pueda ser judicializado en el día 2 por el delito de hurto. Y ese es primero que todo el agradecimiento a los bogotanos por la denuncia. En los videos quedó registrado cómo se repartían el botín después de cada hurto, ocultos en el caño de la carrera 19. A esta hora se adelanta la judicialización del delincuente en los juzgados de Palo Quemado. La Fiscalía se abstendría de pedir medidas de aseguramiento. A un microsueño del conductor de un bus del Sistema Integrado de Transporte atribuyen las autoridades un aparatoso accidente registrado en el norte de Bogotá. El hecho se registró en la carrera séptima con calle 184. El conductor del SITP se quedó dormido y chocó violentamente contra el vehículo de carga. Él dice que le cogió el sueño y se me vino de frente. Se acabó con el camión. El accidente dejó una mujer de 53 años con graves heridas, quien fue trasladada al Hospital Simón Bolívar. Un empalamiento, ya que las estacas y parte de la estructura metálica del camión penetró dentro de la carrocería del bus y ahí fue donde cogió a la señora Rosemary. El conductor del bus reconoció su responsabilidad en el hecho. Me cogió un microsueño y cuando sentí fue que me sacudí contra el camión. El choque mantuvo bloqueada por más de 4 horas la carrera séptima en ambos sentidos. Y en Cúcuta las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo descuartizado. Tras establecer su identidad se conoció que la víctima tenía antecedentes penales. El macabro hallazgo sucedió al noroccidente de Cúcuta, en el barrio La Florida, donde las autoridades encontraron un cadáver desmembrado envuelto en bolsas plásticas, identificado como Abelardo Cáceres, de 23 años, acción violenta que ha generado preocupación en la ciudad. Este ciudadano tenía antecedentes penales, 7 ingresos a centro penitenciario. En esta frontera se han dado crímenes como arrojar una cabeza a la alcabala de la Guardia Venezolana en Ureña. Hace pocos días, las autoridades venezolanas, en una de las tronchas que comunican a Cúcuta con Táchira, encontraron un hecho violento similar. La Guardia Nacional Bolivariana captura a 5 ciudadanos venezolanos quienes portaban 3 cabezas en sus costales. En las últimas horas, las autoridades capturaron en Villa del Rosario 12 integrantes de la temible banda criminal venezolana El Tren de Aragua, causante de varios crímenes en el eje fronterizo. Y en Medellín, la Justicia Especial de Paz cuestionó la forma como se ha adelantado la búsqueda de los desaparecidos de la Operación Orión. Hoy hubo un homenaje a las víctimas. Con sillas vacías se rindió homenaje a los más de 250 desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín durante la Operación Orión en octubre de 2002. 5 magistrados de la JEP realizaron una audiencia y cuestionaron el proceso de búsqueda que cumplirá 17 años y que no ha arrojado ningún resultado. Que la respuesta que ustedes envían no aparece recurso alguno específico para prospección y búsqueda en el caso de que se hubiera activado la acción judicial o la orden judicial. Familiares de las víctimas no ocultaron su inconformidad por la falta de operatividad en la búsqueda. A lo largo de los años, la negligencia, el generar falsas expectativas, los malos tratos, las promesas incumplidas. Este jueves la JEP continuará la audiencia pública para recoger información que permita determinar si se dictan medidas cautelares en la Comuna 13 para reparar a las víctimas. Y las víctimas de los falsos positivos en el norte del país protestaron frente a la sede de la Justicia Especial de Paz en Bogotá para exigir que el excomandante del batallón La Popa de Valledupar diga la verdad de los hechos por los que se le acusa. El coronel Hernán Mejía Gutiérrez está condenado a 19 años de prisión. Siempre ha insistido en su inocencia y ahora su caso está en la JEP. Hoy se cumplió su versión libre ante los magistrados de la Justicia para la Paz, donde una decena de víctimas del conflicto en el norte del país se manifestaron para exigir que diga la verdad. Fue asesinado el día 16 de julio del año 2003 en un operativo conjunto llevado a cabo por el batallón La Popa y el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, y que luego fue presentado ante los medios de comunicación como
un operativo en combate donde era dado de baja a un comandante guerrillero que operaba en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos siempre estaban en complicidad con los militares, los paramilitares con los militares, por eso hacían y deshacían en la región. Mejía se acogió a la JEP, pero decidió no incriminarse y esperar un juicio para defender su inocencia. La Corte Constitucional comenzó el estudio del uso del glifosato. Se busca determinar si el gobierno cumplió con las condiciones que el tribunal le impuso en una tutela para permitir la aspersión aérea de cultivos ilícitos. La discusión comenzó negando los impedimentos que presentaron los magistrados Diana Fajardo y Alejandro Linares, pero aceptaron el de Cristina Pardo, quien trabajó con el gobierno anterior. Aunque la discusión estuvo bastante álgida, no se lograron evacuar todos los puntos, por lo que se aplazó el debate. Sin embargo, se conoció que los magistrados estarían divididos frente al tema, porque habría 4 a favor de regresar a la aspersión aérea, mientras que los otros 4 defienden la prohibición. Según la ponencia, el gobierno no ha cumplido con las 6 condiciones que impuso la Corte para proteger a las personas y el medio ambiente de los daños que pueda ocasionar las aspersiones con glifosato. No se han cumplido ninguna de las condiciones, no se ha hecho la consulta, ni se ha consultado no solamente a los pueblos afro del Chocó, sino allá donde se va a aplicar. Tampoco hay muestras de las investigaciones científicas que hayan ilustrado sobre la garantía de no daño. La tutela que prohibió el uso del glifosato fue presentada por el personero del municipio de Novita, Chocó. Por unas fumigaciones que se presentaron en el año 2012 sobre unas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en ese municipio. Mañana continuará el debate en la sala plena de la Corte Constitucional. En reunión con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, los partidos de oposición anunciaron pleno respaldo al proyecto anticorrupción que elimina la casa por cárcel, pero advirtieron que votarán en contra del proyecto que busca beneficiar al exministro Andrés Felipe Arias. Los partidos de oposición le notificaron al gobierno sí al proyecto anticorrupción, tal como lo propone la Fiscalía General de la Nación, pero no a la ley de doble instancia que busca beneficiar a Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura de Álvaro Uribe Vélez, condenado por actos de corrupción. Como siempre, insistiremos y apoyaremos este paquete de medidas drásticas. El problema es que ahora el gobierno quiere rezarle a Dios y rezarle al diablo, apoyar este proyecto, pero hacer otro a la medida de la impunidad de Andrés Felipe Arias y otros condenados. Este proyecto de ley de Centro Democrático de segunda instancia es un proyecto personalizado para un solo grupo de personas, especialmente personas corruptas que violentaron la Constitución y que violentaron los derechos de los colombianos. La ministra del Interior insistió en que la doble instancia es un derecho universal que no tiene nombre propio. Más allá de una persona u otra, es un derecho fundamental que se le tiene que garantizar a todas las personas en igualdad de condiciones. El gobierno dice que espera conocer el texto que radicará el Centro Democrático sobre el proyecto de doble instancia. Luis Fernando Jaramillo Arias fue escogido por medio de una encuesta como el candidato del Centro Democrático para la alcaldía de Armenia. Jaramillo Arias es el actual candidato del Centro Democrático, tras la realización de una encuesta que este partido político realizó mediante la firma Jan Haas. La transparencia, la diferencia en las acciones, la capacidad de ejecución, la búsqueda de la coordinación de las instituciones y el reencuentro con el civismo que necesitamos en la ciudad. Generación de empleo, infraestructura vial, obras pendientes, ordenamiento territorial, finanzas, seguridad y corrupción son el difícil panorama para la contienda electoral de octubre en Armenia. Sin embargo, el Centro Democrático le apuesta a Luis Fernando Jaramillo Arias, un empresario de tradición que, aunque alejado de la política, es reconocido entre los ciudadanos por sus grandes acciones cívicas. Hay críticas a la Aerocivil por la parálisis del aeropuerto El Dorado tras el pinchazo de una llanta de un jet privado. La operación aérea se suspendió por más de 8 horas. En un hecho inaudito para muchos sectores y los propios usuarios del transporte aéreo, se calificó el cierre de hasta 10 horas de la pista sur del aeropuerto El Dorado de la capital del país por el estallido de una de las llantas de un jet privado que cubriría la ruta Bogotá-México. Para el sindicato de la aeronáutica, la baja disponibilidad del personal y la ineficiencia en materia logística de la empresa fueron los detonantes. Nuestros funcionarios de la aeronáutica civil ya venían con una sobrecarga de 6 horas diarias. Son funcionarios con jornadas especiales de 6 horas, pero a esa hora ya la gran mayoría había completado 12 horas. Por su parte, la Aerocivil se defendió y explicó que por seguridad y protocolo aeronáutico se debe tomar el tiempo necesario para el desplazamiento de una aeronave. Para no poner en riesgo la estructura del avión
La infraestructura, nuestra pista, que sería pues catastrófico tener un evento mayor en la pista. La situación generó congestión en el aeropuerto con una afectación de más de 25 vuelos. Un tribunal federal de Nueva York condenó al narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua más 50 años de prisión por violencia con armas y lavado de dinero. El despiadado fundador y líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, fue condenado por el juez de Nueva York, Brian Coham, a pasar el resto de su vida aislado en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Antes de ser sentenciado, el Chapo, vestido con un traje gris y luciendo un bigote, hizo su primera y única declaración en todo el proceso, en la que aseguró que no hubo justicia y denunció haber sido víctima de torturas. Se espera que Guzmán, quien escapó de 2 cárceles mexicanas, cumpla su condena en la ADX Florence, la prisión federal más segura de los Estados Unidos, conocida como el Alcatraz de las Rocosas, donde está recluido Simón Trinidad y donde el Chapo será confinado durante 23 horas del día en solitario. La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de ébola como una emergencia de salud pública internacional. La decisión se toma luego de que un hombre muriera en una de las ciudades más grandes de la República Democrática del Congo. El estado de emergencia solo ha sido utilizado en 4 ocasiones durante la historia de la humanidad. Y en evidencia quedó la vieja amistad entre el presidente estadounidense Donald Trump y el magnate Jeffrey Epstein, acusado de agredir sexualmente a menores de edad. En este video se ve cómo ambos mantienen una amistosa conversación durante una fiesta. Queda así desvirtuada una afirmación en la que Trump aseguró no tener vínculo con el millonario Epstein. Y el Museo del Louvre decidió trasladar temporalmente la obra maestra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Se prevé que a partir de este miércoles y hasta finales de octubre esté expuesta en otra sala del mismo museo. Esto debido a la remodelación que durante los últimos 5 años se ha venido realizando en el museo. El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, convocó al gabinete ministerial para afianzar los programas de reactivación para el agro colombiano. Con la presencia de varios ministros de Estado, el Gobierno Nacional puso en marcha una estrategia institucional para la reactivación del agro colombiano. Se trabajará en proyectos del sector, pero con una cadena de valor en materias de seguridad, transporte, educación y comercio. Los programas permitirán un crecimiento del 4% para el agro al final del gobierno. El agro colombiano debe crecer a una tasa del 4%, esa es la meta. Obviamente tenemos que crecer, ¿cómo? Aumentando en productividad. Por el lado de vías se invertirán recursos para 50 kilómetros de red terciaria. Pero todo el esfuerzo va a ir hacia que los recursos de nación que consigamos sean para el proyecto de Colombia Rural. Se espera también asignación en materia de vivienda rural. El gobierno y el Banco Mundial firmaron hoy el primero de 2 créditos por $150 millones que financiarán el programa de catastro multipropósito para actualizar los avalúos en más de 1.000 municipios. Se llama catastro multipropósito porque la actualización catastral servirá para fines del predial, pero también para titulación, para recaudo, el medio ambiente y el uso de la tierra, entre otras cosas. El presidente Iván Duque, al asistir a la firma del crédito del Banco Mundial, dijo que esta es una fecha histórica para el país. Porque estamos dando un paso fundamental y trascendental en la legalidad frente al uso de la tierra. La directora del Instituto Agustín Codazzi, Eva María Uribe, advierte que no se aumentarán los impuestos, pero que la actualización catastral pondrá a pagar a quienes no pagan hoy. Pero vamos a identificar personas que están en condiciones porque tienen ingresos importantes de aportar a las finanzas de los municipios. El director de la ESAB, Pedro Medellín, anunció que su entidad realizará una labor pedagógica con las autoridades locales para la actualización catastral. La confianza de los consumidores continúa en terreno negativo, según Fedesarrollo. En junio, el índice de confianza del consumidor registró un balance negativo de 6,3%. En mayo se encontraba en menos 5%. Un año atrás, el indicador se encontraba en 15,5% positivo. Por su parte, la disposición a comprar vivienda se ubicó en menos 0,1%. Los altos índices de desempleo podrían estar afectando el indicador, según los expertos. La Contraloría General encontró en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio pérdidas por 4,2 billones de pesos.
Las pérdidas halladas por la Contraloría en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tras una auditoría al periodo 2015-2018, llegan a 4.2 billones de pesos, por lo que hoy mismo se inició una indagación para identificar responsables entre funcionarios, exfuncionarios y particulares. Se observan pérdidas acumuladas por más de 4 billones de pesos, una alta preocupación en el manejo que se le está dando a este fondo. El ente de control detectó que las fallas en el pago de pensiones y cesantías han producido un detrimento patrimonial de 61.000 millones de pesos y que son de tal dimensión que el fondo prácticamente es inviable e insostenible. El gobierno nacional va a tener que intervenir de manera fuerte para que no siga ocurriendo esto, porque pueden llegar un momento en el cual no tengamos recursos para poder cumplir estas obligaciones. Los recursos del Fondo de los Profesores Estatales actualmente son administrados por la fiduciaria Fidu Previsora. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,76% a 1.607 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió con una valorización de 3,08% a 7.020 pesos. La acción de Nutresa fue la que más bajó con una pérdida de 2,54% a 25.340 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 26.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.189 pesos con 21 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.060 pesos y la venden en 3.100 pesos. Un euro cuesta 3.578 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.07. El azúcar se transó en 11,80 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56.64. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63.64. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.000 pesos. En minutos, 1. Se prepara una cumbre uribista en Bogotá este fin de semana. 2. Un ex viceministro que recibió un soborno de Odebrecht podría quedar en libertad. 3. ¿Saben quién es uno de los hombres más influyentes en el alto gobierno? Y Miñapa, oigan esto. Empieza la Copa América de mayoristas y será en Bogotá. 1, 2, 3 y la ñapa después de Pregúntale a mí. El portal británico Cycling News asegura que Nairo Quintana, su hermano Dyer y Winner Anacona pasarán del equipo Movistar al francés Arkea la próxima temporada. El anuncio, en todo caso, no podrá ser oficial antes del 1 de agosto. Nos vemos después del 1, 2, 3. Muy buenas noches. Se realizó hoy en Corferias, en el marco de Agroexpo, una cumbre ministerial para presentar programas de impulso a la agricultura del país, en un plan que el gobierno denominó Colombia para el Agro. El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, coordinó con los ministros de Defensa, de Comercio, de Trabajo y de Transporte, la presentación del plan de desarrollo del agro colombiano. Por eso nuestro invitado de esta noche es el doctor Rafael Hernández. Él es gerente general de Fedearroz y es considerado uno de los dirigentes más reconocidos del sector agropecuario del país. A ver, doctor Hernández, ¿qué le pareció la presentación del ministro sobre este plan y usted qué futuro le ve a eso? Bueno, cada ministro presentó su programa. La ministra del Transporte referente a las vías terciarias, vías secundarias, qué van a construir, cuánto van a mantener, ¿no? Que realmente nuestro sector en este momento requiere vías a partir del mes de agosto en buenas condiciones para poder sacar la cosecha. Hay una cosa que me preocupó, que no se mencionó por parte de la ministra de Transporte, cuál va a ser la solución definitiva para el problema de la vía Bogotá-Villavicencio. El ministro de las TIC pues, también hizo las presentaciones referentes a la contribución del Ministerio de las TIC para el desarrollo del sector agropecuario. La ministra del Trabajo también hizo una presentación en la cual se busca más que todo la formalización
del trabajo y del empleo en el campo, que yo creo que... Pero en general, ¿usted qué futuro o qué efectividad le ve al plan presentado por el ministro? Pues son planes a largo plazo, Yamit. No es algo que vaya a impactar el sector agropecuario de inmediato, porque tú sabes que el desarrollo del sector agropecuario requiere fondos, requiere crédito a largo plazo con bajas tasas de interés, que aunque el ministro de Agricultura en diferentes oportunidades ha presentado la línea de crédito a través de Finagro, hay unas líneas con tasas de interés bajas y a un plazo que debería ser un poco más largo. El agro necesita créditos a largo plazo, pero hay que abonar que el ministro se ha esmerado en buscar líneas de crédito más asequibles para los agricultores. Pero lo que uno ve desde los medios de comunicación, doctor Rafael, es que el país en general no tiene capacidad de almacenamiento de ningún producto. Yo diría el arroz tiene capacidad de almacenamiento. Lo que pasa es que, pues usted sabe que el mercado del arroz en Colombia es un mercado un poco imperfecto, porque es un mercado oligosónico, ¿no? Donde... Pero ¿ustedes tienen dónde almacenar el arroz del llano ahora? Hay donde almacenar una gran parte. ¿Sí? Y se necesita, evacuar, porque el llano ha construido, en el caso del Casanare, las grandes empresas han construido grandes molinos con capacidad de almacenamiento. Pero lógicamente tienen que ir evacuando. Pero son los molinos. Los molinos. No los productores. No, los productores no tienen capacidad de almacenamiento. La Federación ha construido en el llano 2 molinos donde hay una capacidad de almacenamiento de alrededor de unas 100.000 toneladas, pero se requiere almacenar la cosecha. La cosecha del llano son alrededor de 1 millón de toneladas en términos de arroz verde. En seco quedan unas 600.000 toneladas que convertidas, en paddy son 1.000 toneladas, convertidas a blanco son 600.000. Y de esas 600.000 hay que evacuar 300.000. ¿Sabe cuántos camiones son evacuar 300.000 toneladas? Pero usted sí le ve viabilidad al plan de impulso al agro colombiano presentado hoy por los ministros. El plan requiere infraestructura y requiere inversión pública. Y no tenemos ni infraestructura ni inversión pública. Sí, yo pienso que aquí hay un problema muy serio de fondos. Hay un problema fiscal, el Ministerio de Agricultura tiene muy poco presupuesto y los fondos están más que todo concentrados en la Agencia de Desarrollo Rural, ¿no? Que es la que va a ayudar y a dar crédito a ciertos programas a nivel nacional, pero que todavía no se han desarrollado. Mejor dicho, lo que usted dice es, mire, la intención es buena. Exactamente. El propósito es bueno, pero no hay cómo hacerlo. Bueno, es que el problema es de plata. Usted sabe que al presidente le entregaron la olla raspada y a nosotros nos preocupa mucho eso, y a mí, porque el desarrollo en el campo requiere fondos y requiere inversión. Y no los hay. Exactamente, es muy difícil. Ahora, doctor Hernández, hablemos un momentito ahora, después de comerciales, sobre cómo va el problema del arroz en Colombia. En un momento. Antes de hablar del problema del arroz hoy en Colombia, doctor Hernández, el ministro de Agricultura los citó para mañana. Sí, señor. ¿Para qué? Mañana nos citó a todos los gremios, desde las 8 de la mañana hasta por la tarde, donde quiere una entrevista con cada dirigente de cada gremio, donde pues supuestamente les pondremos la necesidad más urgente que puede tener cada sector. Necesidades que tienen que ver con crédito. Con crédito, no, hay muchas cosas que hay problemas de vías, hay problemas de orden público. Pero todo eso es dinero. Exactamente. Y de eso no hay. Pues ese es el problema que yo veo, porque los fondos, hay por ejemplo para el incentivo al almacenamiento de los llanos 11.000 millones de pesos. Puede valer, dependiendo de lo que se almacene, un poco más, como 16.000 millones de pesos, para el llano únicamente. El resto del país, el ministro ha dicho que está buscando los fondos para dar incentivo al resto del país. La producción del llano va a ser ¿cuánto este año? El llano produce en términos de arroz blanco 600.000 toneladas en este semestre. ¿Y se va a vender todo? Claro que sí, de esos 600.000 toneladas, 300.000 se quedan en la región y hay que evacuar 300.000 para los centros de consumo. ¿Y quién asume el sobrecosto del transporte del arroz del llano? Pues es una buena pregunta, Yamil, porque espero que no seamos los productores los que tengamos que asumirlo. ¿O lo van a trasladar?
Pues el precio tendrá que, ya ha subido Sí, 3.000 pesos por ¿Y va arroba. a seguir subiendo? Pues yo espero que no. Pero bueno, ¿cómo, quién va a financiar el transporte con 11 horas de carretera del arroz del llano? 22 horas, Yamil. Es No para puede ser, sacar por Sogamoso. un camión de Villavicencio a Bogotá por la vía de Agua Azul Sogamoso. Son 22 horas que gasta un camión y el flete que valía 80, 90 mil pesos, hoy está alrededor de 200 mil pesos. Entonces, pues eso es un incremento grande. La industria, entiendo, le ha pedido al gobierno apoyo para evacuar esta cosecha. ¿Usted diría entonces que el único camino que hay es, desgraciadamente digo yo, para los consumidores es aceptar que viene un reajuste en el precio del arroz? Es probable, eso depende de la industria, Yamil, pero yo sé que en esto influyen los fletes de una forma muy importante. Y en su opinión, doctor Hernández, pregunta final, ¿la industria del arroz, la producción de arroz en Colombia, va bien o va mal? Pues venía mal, ha venido recuperándose. La Federación está haciendo unos programas muy importantes para reducir costos, para tratar de producir una tonelada de arroz paddy seco por debajo de $300. Ya lo hemos logrado y lo importante, y aprovecho la oportunidad para decirle a los agricultores que hagan el programa AMTEC que tiene la Federación, que baja los costos de producción, aumenta los rendimientos y con eso estamos buscando la competitividad del sector. ¿Y hasta dónde afecta a los productores la importación de arroz de Estados Unidos? Pues digamos que este año habría un déficit con la producción nacional y lo que se consume de unas 100.000 toneladas. ¿El consumo? Sí, que es lo que viene de Estados Unidos. Nos ha afectado a veces las importaciones de la CAN, de Ecuador y de Perú. Pero ya no hay, ¿no? No ha llegado la cantidad de Ecuador y Perú ya no... Pues no han llegado cantidad importante de arroz. ¿Y por qué ese fenómeno? Porque la tasa de cambio pues, ha encarecido. No es atractivo. Exactamente, inclusive el contrabando ha disminuido ya. ¿Cuál es el mayor problema que afronta hoy el campo colombiano? En la falta de infraestructura. Hasta las vías terciarias. Claro, las vías terciarias y las vías secundarias, porque hay veces vale más sacar una tonelada de arroz de una finca que casi que lo que vale la tonelada. Usted ha visto lo que ha pasado en el Casanare para sacar la cosecha pasada, que había que remolcar un camión con 4 o 5 tractores por una trocha de eso. Pero usted sí le ve buen futuro al agro o no. Pues el agro necesita mucha inversión para que tenga un buen futuro. Eso sí es clarísimo. Si no hay inversión, no hay futuro. No, exactamente. ¿Están ustedes de acuerdo con esa posición del presidente Hernández? Si no hay inversión, la agricultura no tiene futuro. ¿Sí o no? Usted dice no. Sí, un poco incierto, eso sí es. ¿Ustedes creen lo mismo? ¿Sí o no? Doctor Hernández, muchas gracias. El Estado de Leo saldrá mañana en esta emisión. Los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Alistan una cumbre uribista. El próximo viernes, durante todo el día, en un hotel del norte de Bogotá, se reunirá el uribismo para definir el plan de acción para la legislatura que comienza este sábado 20 de julio y para acordar aspectos de la campaña para las elecciones regionales del 27 de octubre. La cumbre, por supuesto, será presidida por el senador y expresidente Álvaro Uribe. Se discutirá el proyecto conocido como la Ley Arias para favorecer al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y a otros altos exfuncionarios del gobierno Uribe condenados, como los también exministros Sabas Pretel de la Vega, Diego Palacio, el exsecretario general de la Presidencia, Alberto Velázquez, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. El propio expresidente Álvaro Uribe dio esos nombres, con el argumento de que fueron condenados como venganza política contra su gobierno y no en un acto de justicia. Se trata de inaugurar una nueva etapa en la legislatura del país, normas y reformas con nombres propios. ¿Será que el Congreso le marcha a eso? 2. El exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, condenado a 5 años de cárcel por el caso Odebrecht, solicitó ante un juez su libertad condicional. García Morales, quien está detenido en la cárcel La Picota desde enero de 2017,
argumenta que ya cumplió 3/5 partes de su condena. Además, asegura que ha redimido parte de la sentencia con estudio y trabajo en la cárcel. El exfuncionario fue condenado por recibir un soborno de $6,5 millones por parte de la multinacional brasilera Odebrecht. Con ese soborno, la compañía logró la adjudicación del contrato para construir el segundo sector de la Ruta del Sol. Luego de su detención, hace 2 años, García aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía e inició un proceso de colaboración con las autoridades. Incluso el ex viceministro fue el principal testigo en contra del expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo. La decisión sobre la libertad de García Morales quedó en manos del Juzgado 15 de Ejecución de Penas de Bogotá. 3. Se habla mucho en el alto gobierno de quién es uno de los hombres más influyentes en la presidencia de la República. Se trata de Carlos Enrique Moreno, quien ha ejercido el cargo de consejero presidencial en forma discreta ante los medios, pero de manera muy efectiva e influyente dentro de la Casa de Nariño. Moreno tiene a su cargo el seguimiento de casi todos los sectores de la administración. Hoy sorprendió gratamente la manera como Moreno presentó el programa Catastro Multipropósito, que será una verdadera revolución en la actualización de los predios urbanos y rurales del país. Moreno es hermano de doña Lina Moreno, esposa del expresidente Álvaro Uribe. Es ingeniero mecánico con posgrados de desarrollo económico en la Universidad de Notre Dame y en gerencia avanzada de Harvard. Se ha desempeñado en la empresa privada como líder del grupo empresarial antioqueño. Ha sido gerente de la EPM y de Home Center, organizaciones líderes en sus respectivos sectores, entre otras cosas por su gestión. Carlos Enrique Moreno formó parte hoy de la mesa principal al lado del presidente Duque y del director del Banco Mundial para Colombia, Urri Sajau, para presentar el ambicioso programa de actualización catastral. El propio presidente Duque reconoció en Moreno su liderazgo en este proyecto. Y en esto quiero agradecerle profundamente al doctor Carlos Enrique, porque su presentación, debo decir, magistral, pero sobre todo su liderazgo. Porque aquí en la presidencia, usted asumió esa tarea para hacer esta gran coordinación institucional y llevarnos a dar los pasos en un tiempo récord. Moreno en Palacio tiene varios sobrenombres. Le dicen superministro, otros lo llaman supercuñado y otros lo denominan superlátigo por la rigidez en la organización de su trabajo. Mi ñapa de hoy. Mañana se inicia en Bogotá uno de los eventos más grandes que realizan las centrales de abastos de toda América Latina. Se trata de la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento, conocida como FLAMA, que reúne a representantes de las principales centrales de abastos de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Y como en toda Copa América, también habrá países invitados. No serán ni Japón ni Qatar. Vienen delegados de España, Estados Unidos, Francia y Portugal. El objetivo de la cumbre de mayoristas es buscar un plan para garantizar la seguridad alimentaria de la región que aplique costos muy bajos. Es decir, se trata de lo siguiente. Las centrales de abastos van a estudiar un programa continental para reducir los intermediarios que encarecen los precios y favorecer medidas que permitan comprar y pagar a los mismos productores. Para esto se requerirá un plan especial de transporte y un sistema especial de abastecimiento o acopio. Si esto se logra, no hay duda de que esta Copa América de mayoristas va a concluir con un gigantesco programa de reducción de precios de los productos agropecuarios. Bienvenida a esta Copa América Bogotá. Dejemos que la final de la otra Copa América siga siendo barranquillera. Hasta mañana. Que descanse.